Buenas noches para todos. Gracias a los que están sintonizándonos, los que están con nosotros a través de Zoom y también a través de YouTube. Les damos gracias a Dios porque estamos en esta ocasión en este nuevo programa de la Fundación. Ya tuvimos uno anteriormente en semanas atrás con nuestra psicóloga Caluz Polanco, tratando el tema de la violencia de género en tiempos de pandemia. Esta noche vamos a tratar un tema que, si bien no es ajeno a las familias dominicanas, tampoco es ajeno a otras familias. La mayoría de nosotros podemos ver noticias, podemos ver reportajes de personas que se han quitado la vida. Algunos han dejado cartas con explicaciones por qué lo han hecho, otros no. Otros simplemente sus familiares o amigos lo han encontrado en sus casas, en sus hogares, u otras personas han decidido quitarse la vida de otra forma. ¿Por qué tratar este tema? Porque hoy en día esto está sobre la palestra. Podemos ver mucha gente quitándose la vida por diferentes circunstancias. Todos los que tenemos hogares, los que trabajamos con adolescentes, con jóvenes, con adultos, no estamos escapos de vivir esta experiencia y queremos aprender herramientas, o mejor dicho, estrategias para ver cómo podemos identificar un posible suicidio o cómo podemos prevenir un posible suicidio. Para eso tenemos nuestra psicóloga esta noche, Caluz Polanco, que está con nosotros nuevamente. Bienvenida, Caluz. Bienvenida a las personas que están con nosotros en Zoom nuevamente y los que están por YouTube. Queremos decirles que los micrófonos van a estar cerrados mientras la licenciada agota su material. Una vez pues ella agote su material, vamos a abrir una sesión de preguntas. Si en el transcurso del conversatorio usted tiene una inquietud que no es contestada con lo que diga la licenciada, puede escribirlo por el chat de Zoom o puede escribirlo por el chat de YouTube. Entre Miguel y yo lo vamos a estar leyendo para darle respuesta a sus inquietudes. Caluz, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenida a Radio Esperanza en nombre de la Fundación Monte Oreo. Buenas noches, Solange. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Refugio de Esperanza. Gracias por la invitación de nuevo. Para mí es un placer estar con ustedes y hablando de este tema que entiendo que es tan importante. Importante porque dentro de las cosas que hemos aprendido erróneamente durante los años es que este tipo de temas no se deben hablar, porque entonces crean un interés, porque pueden llevar a una persona a considerarlo, porque pueden impulsar a una persona a tomar este tipo de decisiones. Y se ha comprobado que no, que uno de los principales problemas que hacen que una persona considere el suicidio como opción es el hecho de que no se hable sobre él, de que no se esté tomando en cuenta que es un tema que hay que hablar. Y entonces, ¿qué pasa? Una persona que está pasando por una situación, que está teniendo pensamiento suicida, que lo está considerando como una opción, al tener al hacerle tanta falta de información, de ayuda, de que la gente no quiera conversar sobre eso, lo que hace es que deja a esa persona sin apoyo y sin herramientas para poder manejarlo. Bueno, básicamente hay que empezar siempre desde lo general, empezando por la definición de lo que es suicidio. Yo voy a darles la definición según la Organización Mundial de la Salud y luego entonces se lo voy a aplatanar, como digo yo, a ponerlo más sencillo. La OMS define el suicidio, y cito, como todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño, con un grado variable de intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. Esto lo que quiere decir es que se considera como suicidio cualquier acto que vaya desde un pensamiento,
una lesión o hasta negligencia con la persona y hasta violencia física, un acto de hacerse daño físicamente que tenga como intención una lesión, ya con el fin de quitarse la vida. ¿Por qué pone tantos grados? Porque, y eso es algo que la gente no logra entender todavía, es que los intentos suicidas o el suicidio no es solamente la persona que se tomó un medicamento, que se tomó un trepacito, que se tomó algo y lo encontraron en el proceso de, o la persona que no se encontró, o la persona que intentó ahorcarse o que se lanzó al vacío, no. Los intentos suicidas van, o el suicidio va más allá de ahí. Primero empieza con pensamientos, luego tiene planificación, luego tiene intención, hay una intención, aunque la persona no haya todavía tomado la decisión de quitarse la vida o de atentar contra su vida, manifestado ya sea tomándose algo o haciéndose daño, desde el momento en el que la persona empieza a mostrar intención de quitarse la vida, ya se cuenta como una persona que está en riesgo suicida. Por eso el suicidio o el riesgo suicida va desde el pensamiento, planificación, intención, hasta pequeños actos de hacerse daño, incluyendo lo que le llaman la autolaceración o el hammering, que es muy popular en adolescentes. Hay personas hay profesionales que erróneamente clasifican esto como una llamada de atención, y se ha hablado de eso, todavía realmente no se ha creado un protocolo realmente establecido, pero sí se ha comprobado que estos actos de llamar la atención propios de adolescentes, en su gran mayoría sí, son considerados como intentos suicida y debe ser una persona que se mantenga, que se identifique como con riesgo de intento suicida y debe atenderse. Es algo muy importante hablar de esto porque aunque el suicidio es un tema que se habla, no es un tema que realmente todavía hay una apertura de ver a una persona con una ideación suicida o con un intento suicida previo como algo abierto para conversar. Y eso realmente afecta a las cifras. Todavía nosotros no contamos con una estadística a nivel nacional de los intentos suicidas. Solamente contamos con estadísticas de suicidios consumados. Y muchos de ellos, en el proceso de ser identificados como tal, se pierden. ¿Por qué? Porque hay un tema de un tabú y de una vergüenza sobre las familias. Hay personas que prefieren adjudicar la causa de muerte a otra situación que no es el suicidio por un tema de vergüenza social. Mientras que las cifras dicen que el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Y en nuestro país, las estadísticas dicen que de enero a junio del 2019 se habían registrado 284 suicidios. Esa es una tasa de un 0,6% en 6,000 habitantes, que para hacer esta situación realmente son números bastante alarmantes. El año pasado yo estuve trabajando en una investigación con respecto al suicidio en diferentes hospitales del país y yo me di cuenta que realmente si estudiáramos los números de los intentos suicidas nos diéramos cuenta que todavía hay mucho que hacer, porque los números de intentos suicidas en los hospitales, ya sean que son atendidos, dígase, que llegan a una unidad de intervención en crisis y son intervenidos por profesionales de la salud mental, más los que se quedan en una emergencia porque se trabajan de manera ambulatoria, ya sea como casos que conocí, sea por una falta de camas, sea por falta de espacio o sea por un mal diagnóstico o mal intervención del caso. Muchas veces eran casos de suicidios reincidentes y los profesionales de salud del hospital lo que hacían era que los remitían a su casa, tomando en cuenta diciéndole que vayan a terapia. Y la realidad es que cuando tú tienes una persona reincidente en intento suicida, la verdad es que no hay manera de tú trabajarlo de manera ambulatoria y por eso es tan importante trabajar desde la prevención. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Antes de llegar a eso, quiero tratar algunas de las diferentes teorías que abordan el suicidio. Es importante que entendamos que el suicidio no es una conducta que se aprende en los medios de comunicación. No es simplemente algo que se aprende porque se ve en una película
o porque está de moda entre los adolescentes. Incluso el suicidio en caso de adolescentes y niños tiene muchísima teoría totalmente diferente a cómo se ve desde el adulto. Para citar a grandes rasgos con respecto al suicidio visto desde la perspectiva infanto-juvenil, podríamos decir que usualmente cuando se presentan suicidios es porque es el desenlace de varias situaciones que se van dando. Hay teorías que se le aplican a adultos tanto como a niños, como por ejemplo adolescentes o niños que vienen de un hogar donde ya hay una persona que se suicidó y esa persona, ese niño, ese adolescente ve al suicidio como una opción. Esa es una. Esas son cosas que se pueden aprender en el hogar, o sea, no porque le dicen, no sé por qué se lo dan como opción, sino porque saben de algún familiar o alguien cercano a la familia que cometió un suicidio y entonces el suicidio se convierte en una opción para el adolescente. Hay un tema también se ha visto el intentos suicidas en adolescentes con hogares negligentes. Negligentes en el sentido de que tienen padres ausentes, padres abusivos, en familias donde hay un círculo de abuso o donde hay padres poco presentes y negligentes con las necesidades de ese niño, de ese adolescente. Se ha dicho también, se ha hablado del famoso intento suicida por llamar la atención de los adolescentes, cuando realmente no es por llamar la atención, es un grito de ayuda, de yo necesito ayuda, necesito que me miren, necesito que estén ahí para mí. Se ha hablado también que en los adolescentes este tipo de conductas se dan por un tema de falta de herramientas y mecanismos para manejar para tolerar la frustración, manejar las situaciones difíciles y saber cómo entonces lidiar con las situaciones incómodas que se dan. Cuando tú ves que un adolescente considera el suicidio como primera opción ante una situación, es porque ese adolescente no ha sido suplido con las herramientas de manejo de situaciones difíciles que se pueden dar. También hay un factor que se puede ver mucho en los adolescentes y es la culpa. La culpa que se crea producto de una necesidad de cumplir con ciertos roles, de tener cierto nivel, de cumplir con ciertas expectativas familiares, ya sea de parte de los padres, de los abuelos, como estos adolescentes que crecen con esa necesidad de ser perfectos, de llegar a un estándar exigido ya sea por los padres, por una religión, por la misma familia, como bueno, mi mamá no estudió, mi papá tampoco, yo soy el que tengo que lograrlo. Se ve también en padres sobreexigentes que no logran encontrar un balance entre ese nivel de exigencia, enseñarle a ese adolescente cómo manejar la frustración y también con el tema del apoyo emocional. ¿Por qué? Porque tenemos un adolescente que entiende que tiene que ser perfecto, que tiene que hacer todo bien, que tiene que cumplir con las expectativas de esa familia y cuando no lo hace, como no tiene las herramientas para tolerar esa frustración, para manejar ese fracaso, pues entonces ve el suicidio como una opción. En el caso de los adolescentes. En el caso de los adultos, ya las teorías van por otra parte. Las primeras teorías con respecto al fenómeno del suicidio fueron establecidas partiendo de constructos sociales o de ideas sociales. La primera persona que estudió el suicidio fue un sociólogo, o sea que la mayoría de la teoría que él planteó la planteó desde ahí. Las principales van ligadas a crisis económicas. Él hizo un estudio viendo estadísticamente el aumento de los intentos suicidios y de los suicidios vistos en el contexto de una gran crisis económica que se presentó en Europa. Luego lo estudió en una gran crisis económica vista en Estados Unidos y comprobaron entonces que cuando hay una gran crisis y recesión económica, los suicidios aumentan. Otra de sus teorías estaban ligadas a la sociedad, desde dos vertientes totalmente contrarias. Una vertiente planteaba que cuando los sujetos se veían con un nivel de compromiso social muy alto, en sociedades, estoy hablando medievales, de allá, de caballeros, de reyes, de ese tipo de cosas, que cuando se daba una situación en la que esa persona entendía que le había
fallado a su rey, a su sociedad, con sus roles como parte de una sociedad, como ciudadano, pues entonces la persona intentaba suicidarse, porque entendía que no era digno. En otro caso era totalmente lo contrario, se daba el suicidio en casos de personas que estaban dentro de una sociedad, estaban dentro de una dinámica social con la que no conectaban. Ahí hablamos entonces de las personas que no conectan con una cultura, que se sienten fuera de lugar, y como no tienen esa conexión social o esa conexión con un núcleo, con una subcultura, pues entonces toman el suicidio como una opción. También hablaba, bueno, del mismo tema de sociedades muy estrictas. Él estudió que en sociedades con grandes y estrictos parámetros, las personas tomaban el suicidio como una opción. Ya en la parte de las teorías psicológicas, las principales, por no tocarlas todas, sino las principales, muchas estaban relacionadas. Freud habló de las teorías con respecto al suicidio, hablando de una ambivalencia de ese deseo de morir y de vivir, de una ambivalencia de amor-odio hacia la vida, hacia uno mismo, o sea, de cómo esa persona que intentaba suicidarse se veía como en esa disyuntiva de me siento inconforme conmigo, pero al mismo tiempo me amo. Y ahí es que se da el tema de los supuestos suicidios por llamar la atención, porque tenemos una persona que en el proceso del suicidio entonces decide arrepentirse y busca ayuda. No es un tema realmente de que esa persona esté tratando de llamar la atención. Estamos hablando de una persona que tiene tal vez esa falta de tolerancia hacia la frustración, que está pasando por muchas situaciones, tal vez una persona autoexigente al extremo, se ve en una situación en la que se siente inconforme consigo mismo, se siente su amor propio está súper lacerado, tiene muchas situaciones, no tiene una conexión emocional con alguien lo suficientemente fuerte, o es tan fuerte que entonces no se siente digno de. Y entonces en ese proceso de no me siento conforme conmigo, como que no me quiero, pero me quiero, toma la decisión de suicidarse. Esa es una de las teorías que más se ha visto. También están otras teorías que dicen que el suicidio es usualmente el final de un impulso agresivo. Plantea, esta teoría habla de lo que es el homicidio y el suicidio, de que ese impulso agresivo tiene dos maneras de manifestarse. O es externo y son las personas que terminan matando a otra persona, que no tienen ese control de agresividad, y en lugar de direccionar esa agresividad hacia sí mismo, la direcciona hacia otras personas. Y luego entonces habla de esas personas que ese impulso de agresividad lo manejan de manera interna, y lo que hacen entonces es que se suicidan, porque como no controlan ese impulso de agresividad, pues entonces lo direccionan de manera interna y por eso se suicidan. Y de las teorías que son más sostenidas y de las cuales se ha partido muchas veces de varios estudios, son las teorías que hablan de que el suicidio puede darse, como mencionaba anteriormente, como una conducta aprendida en el ciclo familiar, en el círculo familiar. Se ha estudiado en adolescentes y en adultos que cuando hay una persona que ha cometido suicidio en una familia, la probabilidad de que uno o varios miembros de esa familia consideren el suicidio como opción e intenten suicidarse aumentan exponencialmente. Usualmente se da entre padres que se suicidan hacia hijos o hermanos con hermanos. Pierden esa persona, e incluso me parece que leí que se está haciendo un estudio que está tratando de comprobar los cambios a nivel neurológico en el cerebro de una persona luego de perder a alguien por suicidio. Aparte de eso, hay otra teoría muy popular que es la de estrés diátesis. Esa teoría es conocida entre el sector salud. Básicamente lo que habla es que el suicidio es como una característica que está inherente en ese ser humano, pero que esa característica inherente en ese ser humano no se va a detonar a menos que haya un momento de estrés o un detonante, que puede ser que una persona venga con esa, vamos a decir, programación de esa posibilidad de intentar suicidarse, pero mientras esa persona no se encuentre en una situación que detone ese intento suicida,
esa persona no lo va a intentar. Pero que entonces, si se da la oportunidad, si se da la situación en la que esa persona puede verse afectado por una situación X, pues entonces se va a ver, va a tomar esa decisión. También se ha hablado de marcadores genéticos. Marcadores genéticos es básicamente conectado con lo que le mencionaba anteriormente. Hay personas que a nivel genético vienen con esa carga genética de que van a ver el suicidio como una opción. Y es muy común porque el suicidio es más común de lo que nosotros pensamos. Muchas veces en culturas como la nuestra no entendemos a qué nivel cala la magnitud de los intentos suicidas, porque hasta hace varios años los suicidios no se estudiaban de manera profunda, no se hablaba de eso, había un tabú. Entonces, ese marcador genético, ese trauma que se queda ahí de probablemente un tatarabuelo, un tatarabuelo que está ahí, probablemente tú no lo sabes, pero eso marcó y a nivel genético tú vienes manejándolo. Y cuando viene y se da la situación en la que tú no tienes herramientas para manejar las situaciones, pues entonces se da. Se habla también de que la culpa juega un papel importantísimo en los intentos suicidas, en el sentido de que hay muchas personas que por un tema de culpa intentan suicidarse. Usualmente esa culpa está relacionada o con un tema familiar o con un tema religioso, por mencionar dos de las grandes características que pueden tomarse en cuenta. En tema familiar puede ser, como le comentaba, una persona con unas altas expectativas sobre sí mismo, que entiende que no puede cumplir. Y en el caso de la religión, es altas expectativas con respecto a lo que esa persona debería hacer. Muchas veces llega a consulta personas que son parte de una religión y están presentando un cuadro depresivo, tal vez no con intento suicida, pero sí un cuadro depresivo bajo la premisa de me siento mal porque a este nivel, porque como yo creo en Dios y yo soy de la iglesia y yo oro, yo no debería sentirme así, yo debería ser más fuerte. Me llegaron casos en esta cuarentena de personas que me decían, yo estoy viniendo porque yo me siento mal, porque yo estoy sintiéndome ansioso, pero es porque yo estoy haciendo un trabajo, yo oro y yo no sé por qué yo me siento así. Esta situación de la crisis no debería estar afectándome, pero me está afectando, pero no debería pasarme porque yo oro, yo leo la Biblia y realmente la culpa es un detonante bastante frecuente en los intentos suicidas. Además de eso, es importante ver, por ejemplo, las características que se dan. En 2017-2018 yo estuve trabajando en una investigación de una tesis de neuropsicología en el país que comprobamos que la parte del cerebro que se encarga de hacer que el ser humano trate de sobrevivir ante las situaciones era la parte que menos funcionaba en los sujetos que intentaban suicidarse o que tenían ideación suicida. Y en la investigación que yo hice el año pasado, básicamente yo comprobé que en los adultos, en la gran mayoría de los adultos que habían intentado suicidarse, era porque habían pasado una serie de situaciones o de acontecimientos vitales estresantes, situaciones de mucho estrés, vamos a decir, que pudieron causar un trauma en esa persona, crisis, y que esa persona no tuvo las herramientas para manejar esa situación de estrés. Estamos hablando de, imagínense, por poner un caso, una persona que en cuestión de un año pierde su trabajo, ya tenía problemas con su pareja, entonces esa pareja lo deja, luego entonces enferma un hijo, y esa persona entonces cuando se ve con esta serie de situaciones sin herramientas para manejarla, sin herramientas para manejar ese estrés, pues entonces toma la decisión de suicidarse. Eso se comprobó, solamente un 6% de los casos que yo evalué eran personas que no tenían una situación ligada con eso. Entonces, ¿qué pasa? Es importante hablar de esto porque en sentido general en el suicidio hay muchos mitos que se manejan. Y ahora quiero hablar de los mitos para hacerlo desde la manera de concientización. Se habló por mucho tiempo que no se podía hablar de suicidio porque el suicidio entonces motivaba en masas a las personas a que tomaran esa decisión. Se ha comprobado que no, que al contrario, la falta de comunicación y la falta de información sobre el suicidio son las principales, son varias de las situaciones que pueden llevar a una persona
a aislarse en una situación X y a cometer suicidio. También se ha hablado del suicidio como una característica de debilidad de carácter o de personalidad. Y realmente no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una persona que tal vez no maneja herramientas suficientes para lidiar con esta situación. Se ha hablado de que no se debe hablar del suicidio, que no se debe hablar del suicidio con los adolescentes, y se ha comprobado que con los adolescentes que no tienen una comunicación constante con respecto a temas de salud mental, son adolescentes con mayor riesgo de cometer suicidios. Se ha hablado de una persona que se corta las venas, que se autolacera, que eso no son intentos suicidas. Se ha comprobado que eso no es cierto, que eso es simplemente un grado menor de letalidad en un intento suicida, que es una manera de suicidarse, tal vez más tímidamente que otras, pero la intención sigue siendo la misma. O sea, hay varios mitos que se pueden tratar sobre eso. Se ha hablado también que tú hablar con una persona que ha tenido un intento suicida es darle a esa persona ideas y motivar a esa persona entonces que tome la decisión de nuevo y que se le quede esa idea en la cabeza con respecto a suicidarse. Y se ha comprobado que no, que al contrario, que no hablar abiertamente con una persona que ha tenido un intento suicida lo que hace es que pone a esa persona en mayor riesgo de volver a intentar suicidarse. Entonces, tal vez hay algún otro mito, si hay algún otro mito que ustedes quieran conversar, lo pueden dejar ahí entonces para la sección de preguntas. Ahora quiero pasar básicamente a cómo ayudar a una persona que entiende que está en riesgo de. Lo primero es cómo identificar a una persona que está en riesgo de suicidarse. Es común decir que una persona que habla de suicidio, que menciona que se quiere suicidar, es una persona que no lo va a hacer. Eso es otro mito muy común. Y la realidad es que no. Que cuando tú ves a una persona que habla abiertamente de un deseo de morir o de un deseo de hacerse daño, de suicidarse, es una persona que está pidiendo ayuda. O sea, que si usted tiene una persona cercana, ya sea que le ha hecho algún comentario, ya sea que ha publicado alguna imagen relacionada al suicidio o a perder la vida, o alguna persona que usted entiende que ha ido perdiendo el deseo de vivir, que no hace planes, que no se preocupa, que solamente ve las cosas como, bueno, yo no sé qué hacer mañana, tal vez yo me muero mañana. Ese tipo de comentarios son un grito de ayuda. Y es importante prestarle atención. Con los adolescentes es importante monitorear mucho el contenido al que ellos tienen acceso, por el que ellos se interesan. Muchas veces las mismas redes de los adolescentes revelan o muestran ese deseo, esa inconformidad con la vida, y es importante prestarles atención. Hay ciertas características, es importante ver, por ejemplo, características como una persona que se aísla, que ya no está participando de las mismas actividades sociales o de círculos sociales en los que antes sí participaba, que ya no está prestando el mismo interés o ya no se siente tan motivado como antes, una persona que no hace planes con su vida, una persona que menciona constantemente, si a mí me pasará algo, cuida de mis hijos, si a mí me pasará algo, recuerda que yo te quiero, si a mí me pasa algo, mira, esta es mi información. Una persona que muestra como una necesidad de despedirse, de mostrar sí, porque si yo me fuera mañana, cuida de mí, recuerda que yo te quiero. Ese tipo de comentarios son comunes en personas que están considerando seriamente atentar contra su vida, y son situaciones en las que se tiene que prestar atención. También es importante entender que cuando tienes una persona o un adolescente en riesgo, no necesariamente, y se ha comprobado, no necesariamente hay una conexión entre intentos suicidas y depresión, pero sí, en muchos de los casos, una persona antes de tomar una decisión como esa, presentan síntomas o características que podrían relacionarse con la depresión. También, si usted conoce una persona
que ha pasado por varias situaciones y que aparentemente no le afectan, no quiere hablar de eso, no se siente cómodo de expresarse sobre una situación X que haya pasado, ya sea pérdida del trabajo, una situación económica, algo así, y no quiere hablar de eso, se aísla, son personas con las que hay que tener cuidado, porque pueden ser personas que están tomando el suicidio como una opción. Igual, también se ha comprobado que las personas que intentan suicidarse muchas veces aumentan su consumo de alcohol o drogas. Eso es una llamada de atención también. Y dentro de todo eso, también es importante ver una persona que constantemente se concentra en la cosa negativa o se ve constantemente preocupada por situaciones o por sufrimiento. Esas son personas a las cuales hay que prestarle mucha atención porque son personas que podrían estar en riesgo de personas que hablan, por ejemplo, de que se sienten sofocados con una situación que no pueden controlar, personas que dicen que se sienten abrumados con una situación X, o por ejemplo con la situación que estamos pasando ahora, por poner un ejemplo. Si usted tiene un amigo, un familiar, un hijo, una persona que usted siente que se está viendo muy afectado por esta situación, que habla de manera muy pesimista, que no quiere hacer planes con su vida, que constantemente está haciendo referencia a si me pasará algo, si hoy me voy de este, mañana me voy de este mundo, si ya yo no estuviera aquí, ese tipo de personas hay que prestarle mucha atención. Entonces, ¿cómo ayudar a una persona que se está perfilando o que usted entiende que está en riesgo suicida? Lo primero es buscar ayuda para esa persona. ¿A qué me refiero? Si usted tiene un hijo, si su pareja, si su hermano, usted entiende que está en riesgo, usted tiene que contactar a un profesional de la salud mental para poder ayudar a esa persona. Probablemente esa persona al principio esté renuente de buscar ayuda, no quiere admitir que tiene un problema, no quiere admitir abiertamente que está considerando el suicidio, entonces usted debe buscar ayuda de un profesional para que le dé las herramientas de cómo manejar ese caso de manera específica. Porque puede ser que haya personas que lo manejen de una manera más fácil, puedan ser más abiertos, puede ser que haya otras personas que estén más negadas, pero es importante buscar ayuda. Hablar con esa persona también es muy importante, ponerse a la orden de que esa persona sepa que tiene un apoyo en usted, que puede contar con usted en cualquier situación, que puede contar que tiene un apoyo. Si usted entiende que a una persona le está pasando algo, usted debe decirle, yo estoy aquí para ti, háblame de lo que te pasa, como mostrarse empático. Es súper importante la empatía. Cuando una persona viene con una situación o con un deseo, con una situación de sentirse abrumado, que no sabe cómo manejar una situación, que se siente abrumado por una situación, probablemente para usted esa situación no sea tan grande. Puede ser que lo botaron del trabajo, pero una persona súper preparada y súper inteligente, y usted sienta que esa persona se está ahogando en un vaso de agua, bueno, usted no dice nada. Usted se muestra empático. Usted le dice, yo entiendo cómo yo puedo ayudarte, yo entiendo que tú te sientas así, es normal. Todos los sentimientos que tú estás sintiendo son válidos. Habla conmigo, te sentiría mejor hablando, hay algo que yo pueda hacer por ti, cómo puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque puede ser que para usted esa situación sea fácil, pero esa persona no cuente con las herramientas personales intrapersonales para manejar esa situación y que por eso esa persona esté considerando atentar contra su vida por eso. Entonces, es muy importante la empatía y la comunicación, que esa persona sepa que usted está ahí para él o para ella, que su situación tiene solución, que debe buscar ayuda. También es muy importante, si usted entiende que esa persona está en riesgo es importante que usted busque ayuda a usted para darle herramientas a ese profesional de cómo manejar la situación o cómo tal vez abordar el tema con esa persona, si no es un tema que se ha hablado abiertamente, y también para llevar a esa persona a que busque ayuda. Porque si usted se siente así, usted debe buscar ayuda. Si usted es una persona que se siente con deseos
de atentar contra su vida, porque siente que su vida no vale, porque usted entiende que no va a poder salir de ese problema, porque usted entiende que no va a poder cumplir con esas expectativas, porque no es suficiente, suficientemente bueno, suficientemente profesional, suficientemente fuerte. Lo importante es entender que es normal, que todos esos sentimientos son válidos, pero que debes buscar ayuda, porque nada vale la pena, nada es lo suficientemente tan fuerte como para atentar contra su vida. Debes buscar ayuda. Si tú que me estás escuchando has pensado en atentar con tu vida, has atentado con tu vida o estás pensando en hacerlo o tienes pensamiento suicida, busca ayuda. Ayuda profesional. Esto no es una situación que se pueda resolver con un libro de autoayuda. Esto no es una situación para resolverlo un coach de motivación. Esto no es una situación que se resuelva acostándote en tu casa o ignorando el problema. No. Esos pensamientos suicidas son difíciles de manejar y difíciles de intervenir. Por eso es tan importante buscar ayuda. Buscas ayuda de un profesional para que te ayude a manejar la situación. Y recuerda siempre que nada, nada, nada de lo que estés pasando es lo suficientemente importante como para atentar con tu vida. Entonces, ahora quiero entrar a la parte de las preguntas. Si ustedes entienden que me hizo falta algún punto, si les quedó alguna duda, si les interesa alguna otra cosa, pues entonces vamos a la parte de donde hacen las preguntas. Bien, Carlos, gracias por tu participación. Hay dos preguntas que tengo por acá. ¿Puede ser el ambiente donde uno se desenvuelve un factor que te motive o que te incite al suicidio? Sí, sí, por varias razones. Puede ser por un tema familiar, puede ser un círculo familiar, ambiente tóxico, como puede ser por un tema de negligencia, como puede ser porque es un tema, por ejemplo, tabú, puede ser motivante también por un tema de falta de atención, de falta de apoyo. Muchas personas que intentan suicidarse y lo consiguen es porque se ven en un ambiente donde las personas que tienen cerca no prestan suficiente atención a las señales, incluidas las señales como yo estoy harto de esto, yo lo que me voy a matar, ese tipo de cosas y no prestan suficiente atención. Sí, el ambiente juega un papel determinante en los intentos suicidas. Esta situación que se ha presentado especialmente en las escuelas de las niñas o los niños, aún hasta de séptimo grado, estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años, de cortarse, de tomar una gilet y cortarse para supuestamente sentirse mejor. ¿Esos son intentos de suicidio? Sí. La autolaceración es considerado como un grado leve de intento suicida. Es un grito de ayuda, básicamente. Cuando tú tienes a un adolescente que dice que tiene que cortarse para sentirse mejor, es un adolescente que está buscando ayuda, porque por varias razones puede ser que esté presentando negligencia, puede ser que venga de una situación traumática que no ha podido manejar, puede ser que esa sea una manera de llamar la atención ante unos padres ausentes o ante una situación en la que no se siente apoyado. Son grandes indicios de que ese adolescente, de una manera u otra, va a terminar en un mayor grado intentando atentar contra su vida. Así que si usted tiene un adolescente que hace eso, usted debe buscar ayuda profesional. Ayer debió buscarla. Si tiene un adolescente que está presentando ese tipo de conducta, es muy importante buscar ayuda. Y lo digo en ese sentido, lo digo también por la situación en la que estamos pasando. Así como nosotros los adultos que tenemos responsabilidades nos estamos viendo afectados por esta crisis, así probablemente la ausencia de contacto físico con otros adolescentes, más la situación de la crisis puede estar afectando a un adolescente suyo, que usted lo sienta que está más aislado, que está mostrando menos interés, que puede estar lacerándose. Usted debe buscar ayuda urgentemente para ese adolescente. Hay otra pregunta por YouTube, va casi en esa misma línea.
la persona escribe cómo tratar con un adolescente que se corta y dice que es por placer, porque ya en esta parte creo que lo enfocaste de la forma como padres, pero nosotros como profesionales, vamos a suponer que dentro de lo que investigamos de la vida del adolescente, del estudiante, del amiguito, sabemos que hay una ausencia de papá. ¿Cómo entonces nosotros podemos tratar con ese adolescente que se corta y que dice que lo hace por placer? ¿Cómo podríamos, qué podríamos hacer nosotros? Lo ideal en ese caso, si es desde el ambiente escolar, es que notificar a ese psicólogo escolar con el que cuenta el centro, ponerlo al tanto sobre la situación. Obviamente, el nivel de intervención que pueda tener ese psicólogo escolar es limitado, pero de igual manera, lo ideal es que se haga un trabajo entre ese profesor y el psicólogo escolar. ¿Desde dónde? Primero, trabajando desde la empatía y la aceptación, que ese adolescente sienta que tiene un apoyo en ese maestro, en esa maestra y en ese psicólogo o psicóloga escolar, que si se viera en una situación debe trabajarlo. De igual manera, hay que ver si es una conducta que se está presentando en más adolescentes del plantel escolar y trabajar desde ahí entonces campañas con las que se pueda entonces tratar desde la prevención, de que si tú te sientes de esa manera, de que esa situación, todo lo que tú estás sintiendo es válido, pero que esa no es la salida, que hay otras maneras de que tú puedes contar con ese profesor, que tú puedes contar con ese psicólogo, que tú puedes buscar ayuda y buscar la manera de trabajar con los padres. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace en la escuela se refuerza en la casa y viceversa. Entonces, si usted identifica un adolescente, lo ideal es que ese maestro haga un puente de comunicación y de confianza con ese adolescente sobre el tema, sobre externando esas preocupaciones, que ese adolescente sienta que puede confiar en ese maestro, ponerle entonces la opción de trabajar con el psicólogo, porque el psicólogo primero va a guardar esa información, puede tener confianza, porque hay un tema de confidencialidad y porque lo puede ayudar, porque eso no está bien. Todos esos sentimientos, todas esas emociones, es importante hacer énfasis en que el adolescente entienda que todos esos sentimientos y esas emociones que lo llevan a no sentir nada y que entonces tiene que cortarse por placer, pues entonces todo eso es válido, pero que hay otras maneras de abordarlo, hay otras maneras de trabajar esa parte, que no es cortándose, porque hacerse daño no es la opción. Trabajándolo desde esa parte, pero siempre con mucha empatía, siempre con mucha comprensión, tratando de dejar por fuera cualquier tipo de culpa de eso está mal, eso es pecado, te va para el infierno, porque eso es lo que va a hacer que va a aumentar el nivel de culpa del adolescente, va a hacer que ese adolescente se cierre y no busque ayuda. Hay otra pregunta acá, Luz, dice, un adolescente que intentó suicidio y no lo logró, ¿cree usted que lo intentará de nuevo? Sí, cualquier persona que haya intentado o que haya tenido pensamientos suicidas constantes, que no es la primera vez, sino que tiene ya por un periodo de tiempo pensamientos suicidas, no planificación, sino que piensa que se quiere morir, que ya no quiere estar vivo, que cualquiera se muere, hasta que ora y le pide a Dios que lo lleve de este mundo. Sí, eso es riesgo. Y si usted tiene una persona que en un momento intentó suicidarse, es una persona que va a estar en riesgo de volverlo a intentar. Y es una persona que necesita una intervención profesional para evitar, y más, y mucho más en esta situación en la que estamos pasando. Con la tesis que yo hice y con varios estudios que se han hecho, se ha comprobado que los intentos suicidas están en aumento. Todavía no hay estadística porque aquí no hay estadísticas en salud mental lo suficientemente completas. No las hay, pero sí los profesionales que están trabajando en unidades de intervención en crisis y profesionales de la salud mental como psicólogos y psiquiatras, hemos comprobado que los suicidios están en aumento. Así que si usted tiene un familiar, usted tiene un hijo, usted sabe de un adolescente que han intentado suicidarse, ponga mucho ojo, porque esta crisis por la que estamos pasando se ha convertido en un detonante bastante importante en intentos suicidas.
y mientras una persona haya intentado suicidarse anteriormente, va a seguir en riesgo a menos que entre en un proceso terapéutico para poder manejar esa parte. La parte de suicidio grupal, nosotros a través de la historia hemos visto casos. Por ejemplo, está el caso de David Koresh, que allá en Texas, en su rancho, se quitó la vida con un grupo de personas, un gran número de personas. ¿Por qué llega la persona a ese grado, no solo de quitarse la vida, la de él, sino también la de un conglomerado? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? En ese caso, habría que estudiar más el tema de sectas y fanatismo, cómo funciona esa dinámica de las sectas, de cómo dicen popularmente, cómo le lavan el cerebro a la gente. Igual, eso podría darse fácilmente en una persona de una religión, ya sea protestante o occidental o oriental, en la que esa religión le haga entender a esa persona que por manejar cierto nivel de culpa, por no cumplir con ciertas exigencias, ciertas expectativas, pues entonces el suicidio es una opción. En ese caso, más que un tema de suicidio, se estudia es el tema de la influencia que puede tener una persona sobre las masas, partiendo de la vulnerabilidad mental que podría tener una persona o del nivel de fanatismo que podría manejar. Cuando hablamos de fanatismo, hablamos de que hay un tema de aprendizaje. Hay personas que entran en cultos fanáticos porque vienen de familias que lo hicieron. Hay personas que principalmente, las personas que se ven envueltas en este tema de sectas, incluyendo las que toman este tipo de situaciones, ya sea suicidios masivos, homicidios, porque se han visto estudios, o sea, se ha hablado de sectas. Por ejemplo, hay uno que se llama Charles Manson, que él tenía una secta con seguidores tan fervientes que él odiaba a una persona y los seguidores iban y lo mataban. Si él estaba en contra de algo, ellos iban y mataban a esa persona. O sea, ahí estamos hablando de un tema de autoestima, de un tema de vulnerabilidad psicológica, de un tema de dependencia hasta cierto punto tal vez. O sea, sí se puede dar, pero no necesariamente esos suicidios en masa tuvieron que ver con que esa persona tuviera un deseo de suicidarse. Tal vez tuvieron más que ver con el mismo tema de esa imposición social. Como le comentaba, de que la sociedad o ese subgrupo, esa subcultura tienen una influencia tan grande en esa persona que pueden llevar a una persona a atentar contra su vida. Una pregunta en el chat de Zoom. Dice la persona, pedir a Dios que nos lleve de este mundo, ¿es un intento de suicidio? Es una conducta, sí. Porque, ¿qué pasa? Quien le pide a Dios que lo lleve de este mundo es básicamente una persona que maneja culpa, que entiende que el suicidio es pecado, que si se suicidara se iría al infierno y por eso no tiene tal vez las agallas o de tomar la decisión por sus manos. Entonces, como sabe que va a manejar culpa, que probablemente ya maneja culpa por el mismo tema del deseo de morir, del deseo de ya no existir, pues entonces lo que hace es, para no manejar esa culpa de estoy fallándole a Dios, de estoy cometiendo un pecado, me voy a ir al infierno, pues entonces yo le pido a Dios que me lleve de este mundo, sí. Ese es un tipo de conducta suicida a la cual hay que prestarle mucha atención. Otra pregunta dice, cuando la persona que quiere quitarse la vida tiene hijos que solo dependen de ella, ¿por qué no le importa dejar los hijos solos? Ahí hay como tantas variables. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen deseos suicidas o intentan suicidarse, o tienen pensamiento de planificación suicida, la única cosa que los detiene de intentarlo son sus hijos, un amor a sus hijos. Por eso mismo, por no dejar a sus hijos solos, porque sus hijos lo necesitan. Pero al mismo tiempo puede ser que otra persona con esas mismas características de hijos que dependen solamente de esa persona tome el suicidio como una opción porque entiende que sus hijos estarían mejor sin esa persona. Que aunque se vea como un acto egoísta, como de manera sencilla, viéndolo de fuera, tú dirías, ay, pero esa persona no pensó en sus hijos, no pensó en su familia, no. Muchas de esas personas que con una situación así intentan suicidarse, lo que están diciendo es, yo no te merezco,
tú mereces algo mejor. Si yo no estuviera, tú estarías mejor, porque habría alguien mejor que yo para ti. Y ese es hasta cierto punto un acto que no lo hacen desde el egoísmo, lo hacen desde el amor, desde sentirse, desde no sentirse suficiente para esa persona o no poder cumplir con esas expectativas de lo que esa persona necesita y por eso entiende que el suicidio es la mejor opción. Hay otra pregunta, dice, creo que ya la contestaste. Una niña que uno de sus padres se ahorcó, ¿podría intentar lo mismo? Creo que para... Sí. Los hijos de personas que han intentado suicidarse que se han suicidado son de las personas con mayor riesgo, que debe siempre prestarse atención y no ver el suicidio como un tabú, porque tienen dos características. O trivializan el suicidio de una manera en la que la persona entiende que el suicidio, eso no es nada, eso es normal, lo normalizan a un punto que lo ven siempre como una opción, o se vuelven tan herméticos con el tema, se vuelve un tabú tan grande, un silencio tan grande con respecto al tema, que la persona no cuenta con el apoyo suficiente para entender que suicidarse no es una opción. O sea, que cualquiera de las dos variables realmente debe prestarse la atención. Debe hablarse de manera abierta sobre el suicidio y debe hablarse de manera preventiva, de que debe buscarse ayuda, de que tiene ayuda en esa familia, de que hay otras herramientas, de que hay otras opciones, de que esa no es la salida de la cosa. Debe hablarse abiertamente, trabajándolo desde la prevención, desde la comprensión, desde la empatía. Hay otra pregunta por YouTube. Dice, una persona que lo intentó 2 o 3 veces y habla de eso diciendo que fue por culpa de su pareja y la pareja sabe que no fue así, pero que está en un proceso de tratamiento. ¿Qué hacer con esa persona? O sea, parece ser que insiste, lo ha intentado 2 o 3 veces, habla de eso y dice que fue por su pareja. ¿Qué hacer entonces con esa persona? Habría que ver de qué manera, porque tú mencionaste que está en tratamiento, habría que ver desde qué perspectiva ese profesional de la salud mental lo está abordando. ¿Por qué? Porque se ha estudiado y se ha visto que una persona que tiene modelos erróneos de relacionarse emocionalmente con alguien, que tiene problemas con el tema de cómo se conecta emocionalmente, que tiene problemas en la manera en la que vive el tema de pareja, es una persona que toma el suicidio como opción en un momento de frustración con la pareja. Puede ser por ese lado, o sea, puede ser que realmente haya un tema de pareja ahí que no fue lo suficientemente grave, por eso tal vez la pareja entiende que no es su culpa. Primero, no es culpa de nadie. Hay una situación subyacente que tiene que trabajarse, pero puede ser que esa pareja de esa persona que ha intentado suicidarse entiende que no es su culpa, no lo es, pero entiende que no tiene responsabilidad porque lo que pasó, que detonó ese intento suicida, no fue lo suficientemente grave. Entonces, habría que ver desde qué perspectiva ese profesional está trabajando, pero sería importantísimo trabajar. Si esa persona que intentó suicidarse varias veces y que culpa a su pareja como una manera de poner en una tercera persona la culpa que sabe que tiene, que eso es un mecanismo de defensa, tal vez un mecanismo de defensa de no soy yo, es la otra persona, tal vez por no culpabilizarse por tomar esa decisión, por sentirse débil, porque hay una creencia social de que el que intenta suicidarse es débil, entonces puede ser que como esa persona entiende eso, o entonces prefiere culpar a otra persona de esa situación, o puede ser que esa persona haya crecido con un modelo erróneo de las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, y pone una carga demasiado grande en su relación de pareja y no sabe relacionarse sanamente sin que su amor propio, su autoestima, su autoconcepto se vean lacerados. Entonces, cuando se ve una situación de pareja difícil, una crisis de pareja, donde tal vez no recibe una reacción que esa persona estaba esperando, pues entonces probablemente por eso toma esa decisión. O sea, hay que ver de qué manera ese profesional lo está abordando, porque puede ser un tema muy personal. Siempre va a ser algo, una dinámica interna, nunca hay necesariamente una culpa. La única responsabilidad que podría tener otra persona por fuera es un tema de negligencia. Pero si esa persona está haciendo todo lo que puede por esa pareja,
pues entonces no hay necesidad de manejar culpa, solamente ayudar y seguir motivando y hacerse parte de ese proceso de buscar ayuda para poder sobrepasar ese deseo o esa ideación suicida. Carlos, Maribel Poirier en Zoom tiene la mano levantada. Vamos a darle la oportunidad para que haga su pregunta. Y luego Okay. que Maribel haga su pregunta, me gustaría que tocáramos el caso del suicidio en la iglesia, aunque sea de manera muy somera, con una pregunta que quiero hacerte, por favor. Así que Maribel Poirier, que veo que tiene su mano levantada, en la parte de Zoom, tiene la oportunidad de hacer su pregunta. Adelante, Maribel. En dado caso también, Maribel puede escribir su pregunta por el chat. Bien, creo que no la escuchamos en lo que Maribel ajusta su dispositivo. No sé cuántos de ustedes, o si tú tuviste la oportunidad, Carlos, de ver en unos vídeos que salieron la semana pasada, me parece, de una chica de una iglesia protestante que subió un video diciendo frases que aludían ¿verdad? A suicidio y que me duele mucho. Parece ser lo que la gente habla y dice por las cosas que dijo y que escribió que era un asunto de pareja, de un novio o algo. Pero ella hizo ese video y lo colgó en las redes. Y luego de colgarlo, 3 horas después, me parece, de colgarlo en las redes, encontraron a la chica ahorcada. ¿Qué ocurre ahí? O sea, ¿los cristianos están exentos, Caluz, de un suicidio? ¿O podemos decir que también están en riesgo de un suicidio? Nadie está exento de considerar atentar contra su vida. El concepto, o sea, el tema de la religión o de Dios en la vida de una persona, el papel que esa religión o Dios juega en la vida de esa persona puede ser determinante para bien o para mal, ya sea porque esa persona maneja culpa por sentirse inferior a lo esperado por esa religión, a lo esperado con respecto a la pureza de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pensamientos, manejar culpa por esa situación y que eso entonces haga que lleve a esa persona no sentirse digna y atentar contra su vida o en su defecto manejar tanta culpa por no querer, por entender que el suicidio es un pecado y entonces en lugar de eso orar todas las noches para que Dios la lleve de este mundo. Mientras que, por otro lado, puedes tener una persona con pensamientos, ideación suicida, planificación suicida y que haya un miedo social por el tema de la religión, porque en la iglesia eso no se ve, eso no se da, que ayude a que esa persona sostenga por mucho tiempo esos pensamientos sin un intento. Pero en el momento en el que esa persona se vea en una situación de un acontecimiento vital estresante, una situación traumática, que esa persona no pueda manejar, esa ideación suicida va a volver, esa planificación suicida va a volver y ese intento puede darse. O sea, ningún cristiano está exento de tal cosa. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo humanos. Y hay mucha gente, sí, hay mucha gente que conecta el tema del suicidio con un tema emocional, con un tema ya sea familiar, con un tema de pareja, porque esa pareja o esa relación de pareja o ese rol de pareja o ese rol de hija o ese rol de cristiana es lo más importante en su vida y cuando falla ante ese rol, cuando falla ante esas expectativas que tiene consigo misma, con la sociedad, con ese esposo, con ese novio, con esa madre, pues entonces esa persona toma el suicidio como una opción, o sea, nadie está exento. Al contrario, una de las cosas que pueden dentro de la iglesia hacer más daño es no hablar de este tipo de temas. Y yo realmente aplaudo que la fundación y la radio de esta radio estén hablando del tema. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con el tabú.
Y hay muchos adolescentes, hay muchos adultos que están pasando por situaciones que se sienten culpables, que se sienten mal, que se sienten no dignos, que se sienten pecaminosos porque tienen situaciones que lo llevan a desear atentar contra su vida. Y este tipo de plataforma y este tipo de información va a ayudar a que ellos no se sientan solos y que entiendan que pueden buscar ayuda. Y eso va a ayudar a reducir, que entiendan que esos son temas que se pueden hablar, que eso es normal, que tú no eres peor cristiano por tú tener ese deseo, por tú tener ese pensamiento, y que lo único que tú eres es humano que necesita ayuda, porque es igual, todos necesitamos ayuda y nadie está exento. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ya son las 9:02, nos hemos pasado con 2 minutos. Siempre queremos aprovechar el tiempo porque sabemos que las personas tienen compromiso. Te agradecemos en nombre de la Fundación Monteoret por estar con nosotros. Muchas gracias a la emisora Refugio de Esperanza también por facilitarnos, ¿verdad?, su emisora vía internet para llevar este tema tan importante. Queremos a los que están conectados, que tienen amigos, que tienen vecinos, compañeros de trabajo, no se queden con esta información. Pasen el video, se va a quedar en YouTube, va a quedar grabado. Pásenlo a otras personas porque no sabemos cómo podemos ayudar a alguien, cómo podemos de alguna u otra forma motivarlos a que busquen una solución. No se quede usted solo con la información, con el conocimiento, sino también sea un ente colaborador y un transmisor también de estas informaciones tan importantes. Muchas gracias a los que participaron haciendo sus preguntas. Muchas gracias también a los que fueron entes de transmisión para invitar a otros. Gracias a Caluz, que sabemos que como siempre a la orden. Dispuesto, ¿verdad?, a cooperar con nosotros. Si queremos, Caluz, por si acaso hay una persona que quiere una consulta privada, y que dé tus contactos de cómo puede comunicarse contigo, porque sabemos que hay personas que no les gusta, ¿verdad?, por estos medios expresar. Claro. Así que por favor, tus contactos. Todavía en mi consulta yo estoy presencial en Santo Domingo Este y virtual para cualquier persona que le funcione así por el tema del COVID. Mi consulta está bajo costo por el tema de la crisis que estamos pasando, para acomodar a las personas que puedan tener acceso a la ayuda. Mi número es 829-448-2903. A través de ahí pueden hacer las citas conmigo y pueden buscarme en las redes sociales para más información y orientación sobre este y otros temas como Caluz P. Caluz con C al principio, Z al final y P. Muy bien, muchas gracias por todo. Ahí tienen ya la información. Si alguno no le dio tiempo a tomar las anotaciones, puede escribirnos de manera privada y le vamos a dar las informaciones. Miguel Ángel, muchas gracias también por la oportunidad en la emisora. Buenas noches para todos los que estuvieron con nosotros y recuerde, usted puede ser un transmisor de esta información y puede ayudar a alguien que lo esté necesitando. Buenas noches para todos.